Alcaldía de Pácora presenta el siguiente programa. Telematraca presenta sesiones del Consejo Municipal. A 2016, yo quise traer una diapositiva en la que se le dice a la comunidad que es un consejo municipal. Yo siempre, en todas las 88 sesiones que tuvimos este año, le he reiterado a los compañeros concejales que yo voy a morir siendo maestro, porque después de 38 años de ejercicio profesional, pues uno ya está metido en el cuento y está absolutamente seguro que hasta que termine su labor va a ser maestro. Yo les cuento que en la Constitución Política de Colombia y en todos los decretos está ese desaguisado que haya de título: la Constitución y las leyes. Si se escribe con C es porque es municipal. Eso es un pleonasmo, como decir uno entre para adentro, salga para afuera, suba para arriba. Si es consejo, con C es municipal. ¿Por qué lo pusimos así? Sencillamente porque la Constitución y las leyes tienen ese error gramatical. ¿Pero qué es el consejo? Mire, es importante que toda la comunidad, todo el pueblo pacoreño y ustedes entiendan que los consejos no son corporaciones legislativas, son corporaciones administrativas. En términos reales, ¿qué hace el consejo? Colabora desde el estudio de todas las normas municipales en la administración del municipio. ¿Y por qué no es un órgano legislativo? Porque los órganos legislativos son aquellos que expiden, como su nombre lo dice, leyes o modificaciones a la Constitución Política de Colombia. ¿Cuál es el legislativo de un país? El legislativo de un país son el Congreso de la República, conformado por la Cámara de Representantes, y el Senado de la República. En ese orden de ideas, el Consejo Municipal es una corporación administrativa que trabaja para guiar todo lo que tiene que ser el devenir de la administración municipal. Porque si el alcalde gobernase solo, sería un dictador. Y si el consejo pretende ayudarle a gobernar al alcalde, está usurpando sus funciones y se está extralimitando en sus funciones. Entonces el Consejo Municipal, como ya les expliqué, es una corporación de carácter administrativo conformada por mínimo 7 miembros. Hay muchísimos municipios de Colombia con 7 concejales. Casi todos los municipios de Chocó, a excepción creo que Unguía, Río Sucio y Quibdó. Todos los otros son municipios de 7 concejales. En Caldas hay municipios de 7 concejales. Si mal no recuerdo, Norcasia y Marmato son de 7 concejales. Empiezan en 7 y terminan en 21, de acuerdo al número de habitantes. Por ejemplo, los municipios que la población no exceda 5.000 habitantes eligen 7 concejales. Los que tienen hasta 10.000 eligen 9. A partir de 10.000 y hasta 20.000 eligen 11, como es el caso de nuestro municipio. Los que tienen de 20.000 hasta 50.000 eligen 13, de 50.000 a 100.000 15 y de 100.000 a 250.000 17. De 250.000 a 1.000.000 19 y de 1.000.000 en adelante 21 concejales. Ahí se exceptúa la capital de la República, que elige 45 concejales. Entonces nos debe quedar absolutamente claro que el consejo del municipio de Pácora elige 11 concejales. ¿Cuáles son los 11 concejales? Se los presento en orden, ustedes los conocen, pero mucha gente de la comunidad que nos ve a través de la antena parabólica, pues inclusive muchas veces a los niños en los colegios y en las escuelas les preguntan que quiénes son los concejales. Diga uno, y se acuerdan del vecino o uno que mencione el papá o alguien que haya tenido algún tipo de relación con la familia, de resto no los conocen.
Juan Bautista Benítez, Víctor Osorio Restrepo, Octavio González, Genoveva Aguirre Henao, John Alexander Alzate López, Marta Lucía Valencia, Luz Marina Arcila, don Alberto Duque Gutiérrez, don Jorge William Londoño García, don Gustavo Londoño Franco, el moderador de esta audiencia, y quien les habla, Enrique Carmona Restrepo. ¿Cómo funcionan los consejos? También es un aspecto importantísimo dentro de esta rendición de cuentas. Los consejos deben tener su propio reglamento. ¿Quién le da el reglamento al consejo? La misma corporación define el reglamento para todas sus sesiones y cómo va a funcionar al interior. ¿Cómo funciona el reglamento? ¿Cómo funciona, por ejemplo, nuestro consejo? Funciona con un presidente, 2 vicepresidentes, una secretaria. Allá se las presento, doña Estedia Ruiz Grajales, ella es la secretaria, fue la secretaria del 2016 y creo que fue elegida unánimemente por los 11 concejales, tuvo el voto de todas las bancadas, del partido de la U, del Partido Conservador y del Partido Liberal, pero la reelección de ella como secretaria del consejo no tuvo sino una sola posición: la eficiencia. La eficiencia. Por su eficiencia, todas las bancadas con asiento en el consejo llegamos a la conclusión de que era necesario que ella continuase con un trabajo tan serio, tan profesional como el que viene realizando. Entonces yo quería hacer hincapié en eso. Los consejos funcionan a través de una mesa directiva, que en este caso, para la que va a terminar y la que está rindiendo cuentas hoy, está en cabeza de este presidente que se llama Enrique Carmona Restrepo. El primer vicepresidente que termina hoy su labor administrativa es don Alberto Duque Gutiérrez, y el segundo vicepresidente es don Jorge William Londoño García. Para el próximo año, yo quiero presentarles la nueva mesa directiva. La nueva mesa directiva del consejo, le pido el favor que se pongan de pie. El señor Víctor Manuel Osorio Restrepo, concejal cuya mayor votación es en Castilla, va a ser el presidente en el año 2017. Muchas gracias, don Víctor, en representación del Partido Liberal. El primer vicepresidente, la corporación se puso de acuerdo que se le entregara al partido de la U, y la primera vicepresidenta del consejo en el 2017, la honorable concejal Marta Lucía Valencia. Ya saben que ella va a ser parte de la mesa directiva del 2017. Muchas gracias, doña Marta. Y el segundo vicepresidente, don Gustavo Londoño Franco, ahí se los presento, el director de la audiencia, va a ser el segundo vicepresidente. ¿Y por qué tienen que haber un presidente y 2 vicepresidentes? Por ejemplo, yo soy el presidente del consejo en este momento y el año entrante lo va a hacer don Víctor. Él, para poder hacer una proposición, referirse a un proyecto de acuerdo, hacer una exposición, necesariamente, ¿a quién le tiene que pedir permiso? Al primer vicepresidente. Y el primer vicepresidente al presidente, y en ausencia del presidente, pues el primer vicepresidente es el que dirige las sesiones. ¿Qué se requiere para ser concejal? Para ser concejal se requiere, clarito, haber nacido en el pueblo. Esa es la primera obligación que se tiene para la elección de un concejal, haber nacido en el pueblo. Pero si no nació en el pueblo, que como mínimo lleve 5 años de residencia en el municipio donde va a ser inscrito como candidato. Y sobre todo, es muy importante este detalle, que la persona ya tenga fijada su residencia con 6 meses de anticipación a la elección. Es decir, en eso siempre ha habido ciertos errores interpretativos. Si yo llevo 5 años de residencia en el municipio, no tengo ningún inconveniente. Pero si voy a aspirar, tengo que fijar la residencia con 6 meses anteriores a la inscripción como candidato, a haber fijado la residencia allí. ¿Quiénes no pueden ser elegidos concejales? Quienes hayan sido condenados por cualquier delito y tengan una inhabilidad pues grande, no pueden ser elegidos concejales. Quien hayan faltado a la ética profesional, acá hay 2 abogados, ex juez y el actual personero del municipio. Ustedes saben que si un abogado, por ejemplo, es sancionado por el Consejo Superior de la Judicatura, es que los gobierna ustedes hasta hoy, ¿cierto?
o el Consejo de Gobierno Judicial a partir del año entrante, tampoco podrían aspirar a ser concejales. Muy bien, ¿cuánto es el periodo de un concejal? 4 años. Y terminó la exposición de qué es un concejal con esta situación que muchas veces causa cierta hilaridad y la gente pregunta y la gente dice: ¿los concejales ganan sueldo? No, no ganan sueldo. Le pido el favor a don Alex o a alguien que me haga la siguiente, saque la calculadora para que me haga la siguiente suma. Los concejales no ganamos sueldo. Los concejales devengamos honorarios. Y la gente me va a decir, ¿eso es lo mismo? No es lo mismo, porque a los concejales se les paga por cada sesión a la que asista. Eso es todo. Ahora van a ver cuánto asistió cada concejal y si quieren hacen la cuenta de cuánto se ganó. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en que la gente y la comunidad sepa, porque es que esos honorarios están fijados por la Constitución y por las leyes. Entonces, por favor, don Juan Bautista o alguno que tenga ahí la calculadora a la mano. Un concejal, por venir a la sesión plenaria, no de comisión, plenaria, se gana 109.585 pesos, 586. 109.586. Multiplíquelo por 90 sesiones. Eso nos da 9 millones, siempre da un total de 9.862.740 pesos. Hágame el favor y divide esa cifra por 365. Divídalo por 365. Eso nos da divida 9.300.000 en 365. 9.300.000 dividido en 365. Muchas gracias. ¿Cuánto? 25.657. 25.657. Eso se gana un concejal en el día. 25.657 pesos. Eso se gana un concejal en un día. Multiplicando por los 365. Ah, entonces se gana 25.000. A eso descuéntele los parafiscales, la retención en la fuente y todos los descuentos que tienen. Eso sale, los que no tienen seguridad social, los que tenemos que aportar al FOSIGA. Eso, haciendo los descuentos de ley, le queda a cada concejal un promedio de 18.000 pesos de salario en un día. Y muchas veces debemos venir aquí en la mañana, seguir en la tarde, fuera de eso irnos para la casa a estudiar los proyectos, a estudiar las normas y las leyes, a que no vamos a cometer un error administrativo. Entonces la gente cree que llegar a una curul de estas es venir a ganar muchísima plata. Mentira grande esa. Con 17 o 18.000 pesos no vive una persona. Un concejal no puede vivir de su sueldo. Es imposible que un concejal... A los concejales nos pasa lo mismo que a los árbitros de fútbol. Los árbitros de fútbol les dan 1 millón de pesos por partido y si no lo designan no gana nada y no tiene seguridad social y no tiene patrono ni puede rendir ni tiene forma de sobrevivir con esa profesión. Entonces los honorarios que devenga un concejal ya ustedes pudieron ver de cuántos son, porque eso a veces causa ciertas preguntas entre la comunidad. Eso es más o menos lo que hace un consejo de un municipio y eso es más o menos la parte administrativa de un municipio, de un consejo. Paso entonces a presentarles el informe del presupuesto del consejo durante el año 2016. Vale la pena notar que la gente se aburre mucho cuando le presentan esas cifras, porque esas cifras se vuelven inmanejables, etcétera, etcétera. El presupuesto del Consejo del municipio de Pácora, aprobado el 9 de noviembre el acuerdo 09 de noviembre 28 del 2015,
fue de 127.019.850. Con esa plata, esos 129 millones, hay que pagarle los honorarios a los 11 concejales. Si tenemos en cuenta que los concejales se ganan más o menos en promedio 9,5 millones en el año y son 11, prácticamente todo ese presupuesto se va en el pago de los servicios de los concejales. Pero aparte de eso, de ese presupuesto también, ¿qué hay que pagar? Todo lo que tiene que ver con la secretaria, todo absolutamente, el sueldo, los parafiscales, las prestaciones sociales, todo. ¿Cuánto queda para administrar el consejo? 0. Y yo aquí sí voy a hacerle a la comunidad, a la alcaldía y a ustedes, representantes de la comunidad y de los órganos administrativos del municipio, la siguiente reflexión. Durante el año 2016, cuando doña Marta Lucía, que era la presidenta anterior, me entregó el consejo, aquí no encontramos nada con qué desarrollar nuestra labor administrativa, ni una hoja de papel, ni un marcador, ni una caja de carpetas, ni hojas tamaño carta, ni hojas tamaño juicio, absolutamente nada, no encontramos nada. Entonces la gente le pregunta a uno en la calle, bueno, y si ustedes no tienen un peso, ¿cómo hicieron para administrar el consejo durante un año? Valga decir que a la comunidad le quede claro, y a ustedes también, valga decir que los gastos de carácter social, los gastos de carácter administrativo que se hicieron en este consejo durante el 2016 fueron aportes del propio bolsillo de los concejales. La secretaria se iba para la tesorería, para la Secretaría de Hacienda, para la Secretaría de Salud, para la Secretaría General, allá donde el señor alcalde, regálenos una resmita de papel, que no tenemos con qué imprimir nada, que no teníamos dinero. Y no teníamos dinero porque yo responsablemente, en compañía de don Alberto y de William, tomamos la decisión de no mover plata de sesiones extras para gastos generales. Dijimos, no, hasta que el señor alcalde no haya agotado sus actividades y sus proyectos de acuerdo, no podemos de ninguna manera trasladar los dineros de las sesiones extras para la parte administrativa del consejo. Nos parecía un acto de suma irresponsabilidad. Entonces, el día 19 de agosto se le hizo una adición al presupuesto del consejo por 2.857.140, lo que da 129.876.990 de presupuesto. ¿En qué se ha invertido ese dinero? Vea, es supremamente sencillo. Ese dinero se ha invertido en pagar a la señora secretaria y a todos los concejales los honorarios, el sueldo y todos los parafiscales que se tienen que pagar de un empleado. ¿Eso asciende a cuánto? Sencillito, teníamos 125.945.000, se adicionaron 4 millones, eso quedó definido en 125.849.479 pesos. Esos son los gastos que se hicieron en el consejo y que todos ellos se direccionaron a pagar lo primero, que era la nómina de la secretaria, y segundo, todos los honorarios de nosotros los concejales. ¿Qué pasa con la plata cuando...? Bueno, sobre los honorarios, en este año 3 concejales no vinieron a sesiones extras. ¿Qué pasó ahí? No se les pagó a sesiones ordinarias. ¿Qué pasó? No se les pagó ese día. Es decir, ellos muy queridos, como no vinieron a esa sesión plenaria, le regalaron al consejo los 109.000 pesos para que compráramos papelería, para que compráramos útiles de oficina, porque es obvio que la mesa directiva no podía utilizar un pago sabiendo que ellos no habían asistido. No asistió el concejal Juan Bautista Benítez, presentó excusa, tenía un viaje familiar a Bogotá, no vino a la sesión plenaria, por ende no se le canceló ese día. Don Víctor Manuel Osorio tampoco vino a una sesión plenaria porque presentó excusa, también tenía un compromiso de carácter familiar, no vino a la sesión y no se le pagó ese día. Y el segundo vicepresidente, don Jorge William Londoño, también faltó a una sesión plenaria porque tenía un compromiso de carácter cultural y deportivo
y mandó la excusa, pero de nada le valió, porque si no viene, la excusa es por protocolo, no puedo ir por este motivo, pero este presidente y esta mesa directiva les dice, aceptada su excusa, pero de platica, nada. No, eso pasa a ser recursos que se destinan a la compra de papelería. Entonces, como ustedes pueden ver, en este informe contable, nosotros invertimos absolutamente todos los dineros, sueldos personales de nómina, primas legales, prima de Navidad, prima de vacaciones, prima de servicios, bonificación por servicios prestados, indemnización por vacaciones, pagos directos de cesantías, dotación de personal, personal supernumerario y honorarios de concejales, 105.633.000 pesos. Aportes para la salud, 1.092.352. Aportes a la administradora de riesgos profesionales, al SENA, al bienestar familiar, a la ESAP, a la caja de compensación, a los institutos técnicos. Iniciamos con 125.945.339 y de acuerdo a los ajustes que se hicieron en el presupuesto, llegamos a un total de 125.849.479 pesos, que fue lo que se ejecutó durante el presente año. Acá el gasto mayor es honorarios de los concejales, y ahí es importante que ustedes sepan por qué. Ordinariamente los concejales se pueden reunir 70 veces al año, en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, 70 reuniones. La mesa directiva reparte las sesiones, vamos a hacer en febrero 15, en mayo 15 son 30, en agosto 20 son 50 y en noviembre, para estudiar el presupuesto y todas las otras 20, son 70. Pero el señor alcalde en ocasiones necesita el consejo, porque recuerden que nosotros somos como la junta directiva del municipio. Nosotros somos los que direccionamos la parte administrativa en cuanto a los requerimientos de ley tenga la administración municipal. Conclusión, él tiene que llamar a los concejales a que le aprueben determinados proyectos que no se alcanzaron a tramitar en las sesiones ordinarias, por lo tanto, cita a sesiones estas. ¿Cuánto lo puede hacer? 20 veces al año. 20 veces al año. Entonces la gente dirá, ¿y por qué en ocasiones no se reunían las 90 sesiones? Porque, pues digamos que este año fue un año sui generis. Primero, porque la administración era nueva. Segundo, porque teníamos concejales nuevos. Víctor, Octavio 2, Gustavo 3, Genoveva 4, Luz Marina 5, William 6, Enrique 7. Y ya más antiguos, don Alberto ya era conocedor del tema, Juan Bautista conocedor del tema, Marta Lucía y Alex. Entonces había una gran mayoría de concejales que no conocíamos los intríngulis de la administración y el ejercicio del ser concejal. Por eso hicimos y tratamos de que estuviésemos acá, tratamos de presentarnos siempre a estudiar las normas y a estudiar todo lo que tenía que ver. Y este año también teníamos que aprobar el plan de desarrollo del cuatrienio. Teníamos que aprobar un nuevo reglamento del Consejo y fuera de eso teníamos que aprobar el presupuesto. Por eso tratamos de ser muy juiciosos en el manejo de estas sesiones. En cuanto a los gastos generales, entonces se ha hecho la compra de equipos, materiales y suministros, otros gastos de adquisición, capacitación, no gastamos dinero en ir a capacitaciones, mantenimiento y reparaciones, telecomunicaciones, otros gastos de adquisiciones y otros gastos generales. Quiere decir que nosotros empezamos con un presupuesto de 127.019.850 y terminamos con un presupuesto de 129.876.990 pesos. Hay un aspecto que es muy importante. Los dineros que se han invertido en materiales y equipos se los vamos a entregar a la mesa directiva nueva. Nosotros, don Alberto, William y yo, sufrimos las afugias de no tener una dotación expedita para poder cumplir con nuestra labor administrativa, pero a ellos sí se les compró todos los materiales y útiles de oficina, que tampoco fueron mucha cosa. Se gastaron, hasta el día, recuérdeme, 1.550.000 en papelería y 500.000 pesos.
Ese 1.550.000 de papelería incluye un disco duro externo antigolpes, porque los organismos de control, yo le decía al señor alcalde y a los que hay acá que son funcionarios de despacho, por Dios, hay que mantener un backup de todo lo que usted hace en su oficina. Yo recuerdo que cuando yo era rector en el Tecnológico Superior de Caldas, la primera observación, alcalde, el primer hallazgo administrativo que a mí se me hizo de parte de una Contraloría, yo esa noche no dormí. Yo no dormí, yo decía hallazgo administrativo, que esto tan, con presunto alcance disciplinario, abogados, yo no sabía qué hacer con eso. A mí esa noche me dio, yo me veía en la cárcel, yo me veía destituido, yo me veía aguantando. Cuando me llegó el primer hallazgo administrativo de una Contraloría, casi quedé de catre. ¿Y qué era el hallazgo administrativo? Lo primero que me preguntaron fue, ¿usted tiene un backup, un archivo de seguridad de toda la labor administrativa de este colegio? Es decir, tiene un backup de tesorería, de coordinación académica, de coordinación de disciplina, del CIMAT, de las ejecuciones presupuestales, del presupuesto. Y yo miraba al tesorero y él me miraba a mí. No, no lo tenemos. Ah, bueno, entonces si esto se quema y ese computador se quema, ¿ustedes de dónde sacan información? Por ejemplo, los inventarios. Cuando yo ya fui a la Contraloría a responder el hallazgo administrativo, me dijeron, no, es que todas las entidades oficiales tienen que tener un archivo de seguridad que les permita en un momento dado responder por las exigencias. Entonces, por ejemplo, en esa compra de papelería a la mesa directiva nueva le vamos a entregar un disco duro de una excelente capacidad, antigolpes, le vamos a entregar un celularcito no de alta gama, de 500.000 pesos, creo que es de 300.000 pesitos, porque el que hay está dañado, y les vamos a entregar una grabadora. Cuando yo llegué aquí grababan con el celular de la secretaria. El celular de la secretaria ponía, ¿cierto Tista? ¿Cierto Vale? Se grababan las sesiones con un celular de la secretaria y ella a poner el oído a ver. Entonces vamos a dejarle. ¿Y este año con qué las grabamos? Yo a título personal compré mi grabadora porque como conozco del área administrativa me daba mucho susto que eso se fueran a perder los archivos. Entonces los gastos más grandes son un celular, una grabadora, el disco duro externo y pura papelería, toda la papelería para el año 2017. Entonces, repito, empezamos con un presupuesto de 127.019.850 y terminamos con un presupuesto de 129.876.990. ¿Cuánto va a quedar en remanente? Estoy en lo cierto, 471. De toda la ejecución presupuestal, y a ver, eso se lo digo yo, y el señor alcalde que es economista y que fue tesorero lo saben, a los municipios y a todas las entidades oficiales, por ejemplo, y discúlpeme que ponga siempre como ejemplo los colegios reciben dineros de recursos propios y dineros del SGP, que es lo que destinan para la gratuidad educativa de acuerdo al decreto 4807 que estableció la gratuidad educativa. A usted le llega a la Contraloría y le dice, ¿cuánto ejecutó? No, pues yo ejecuté el 35% y ahí tengo como 500 millones guardados. Ya, usted es un ineficiente. Si la misma Biblia, ¿se acuerdan de los talentos? Si la misma Biblia dice que a uno le dan un dinero es para que administre y administre bien. Yo vivo muy agradecido. Yo siempre cuento una anécdota y discúlpeme en esta audiencia de rendición de cuentas que me salga un poquito del formato. Yo siempre cuento una anécdota. El único ex rector vivo del Instituto Tecnológico Superior de Caldas soy yo. Y yo agradezco mucho a quien me antecedió, porque cuando yo llegué de rector allá en el año 2007, lo primero que encontré en presupuesto fue más de 100 millones de pesos en dineros de libre destinación, fuera de lo que había del 2005, de 2004 y de 2003 que estaban ahí en recursos propios. Y yo feliz me puse a comprar maquinaria, aparatos, a pintar, a sacar chécheres y a poner eso bonito. Y yo todos los días pasaba por el cuadro de don Reinaldo Avendaño, que Dios lo tenga en su santa gloria. Y usted sí fue muy querido conmigo, que me dejó toda esa plata para yo hacer una buena labor. Para los organismos de control eso no sirve. Nosotros tenemos que ejecutar el 100% del presupuesto para demostrar eficiencia. El municipio apareció, alcalde, usted leyó en La Patria, el municipio quedó de cuarto.
con la información financiera que se presentó del 2015. Quiere decir que la información que presentaron en el 2016 permitió, obviamente, primero la información fue a tiempo, y segundo, pues una muy buena calificación, porque entre 27 municipios quedar de cuarto es bien interesante. Si ustedes miran esta ejecución presupuestal, entonces encontrarán que nosotros llegamos a una ejecución del presupuesto de un 98%, de un 99%, porque nos están sobrando 417.041, dejando toda la dotación para el 2016. Eso pues es el informe contable del Consejo. Repito, a ver si alguien me hace esa multiplicación ahí, si es tan amable y me divide 417.000, divídame, alguien que me divida 417 en 120. No, divídame 400, yo me defiendo con eso. Divídame 417 en 129. ¿Cuánto? O sea que nosotros llegamos a una ejecución presupuestal del 99.4%. Es muy buena, y sabiendo que prácticamente nosotros lo que hicimos fue pagar los servicios personales. Esa pues es el informe contable. Ya saben, y yo se los manifesté a los concejales que no vinieron a esas sesiones ordinarias, no se les canceló los honorarios, porque efectivamente no tenían derecho a ellos. Eso en cuanto al informe contable. Paso entonces a la parte administrativa. En cuanto a la parte administrativa, nosotros llegamos acá 7 concejales nuevos sin ninguna experiencia en el manejo político administrativo del municipio, y yo quiero acá en esta audiencia de rendición de cuentas darle unos agradecimientos muy especiales a don Alberto, a Marta Lucía, a Juan Bautista y a Alex, que nos permitieron aprender. Emanuel Kant decía: el hombre muere madurando y aprendiendo, y nos permitieron aprender, porque es que uno llega acá y a veces no sabe qué camino tomar, cuáles son sus obligaciones, sus responsabilidades, sus atribuciones, y ellos fueron pacientes y conscientes de que estábamos dentro de un proceso de aprendizaje, y logramos lo más importante a la comunidad pacoreña que nos ve a esta hora, y a ustedes que asistieron a esta audiencia de rendición de cuentas. Logramos una cosa muy importante. Primero, cuando nos eligieron a don Alberto, a William y a mí, nuestro primer discurso fue: las diferencias políticas no nos hacen enemigos. Ese fue mi discurso desde el primer día. Y los disensos enriquecen los procesos. Uno no tiene que estar de acuerdo con todo. Yo siempre he dicho que los matrimonios que no pelean deben vivir muy maluco, deben vivir muy horrible, porque si no hay reconciliación, pues no hay un mejor estar de ahí de la pelea hacia adelante. Entonces esos disensos nos permiten todos los días mejorar nuestras presentaciones y mejorar nuestras labores. Entonces les voy a presentar todo lo que tiene que ver con la parte administrativa del Consejo. Cabe anotar que el Consejo del municipio de Pácora Caldas está rindiendo las cuentas del año 2016. Ya les presenté a los concejales. Yo, cuando nos eligieron, les dije que hiciéramos una foto del Consejo, no un mosaico del Consejo. A mí me aterraba encontrar mosaicos, porque, y les ofrezco disculpas a toda la comunidad y a ustedes mismos, como yo estudié lingüística, yo me pego de cada palabra, qué dice cada palabra, y soy muy dado a decirle a la gente: vea, es que tal palabra viene de tal raíz y significa esto o aquello. Yo le digo mucho a la secretaria: usted tiene un compromiso muy grande, porque la palabra secretaria viene de secretus, del griego secretus, que significa ¿qué? Secreto. Usted tiene que ver, oír y callar, y ojalá opinar poquito. Ojalá opinar poquito. Y hay palabras a las que uno les tiene mucho miedo. Yo le tengo mucho miedo a la palabra cumplimiento. Tranquilo que yo le cumplo. Yo para el cumplimiento soy un campeón. Le digo: Dios bendito, este no me sirve, porque cumple y miente. Si usted separa la palabra cumplimiento, ahí le da cumple pero miente. Entonces yo a eso le tengo mucho susto. Entonces nosotros tratamos de hacer eso. La misión y la visión no se las voy a leer por un pequeño detalle,
porque los consejos no tienen ni misión ni visión. La única misión que tiene el consejo es responder a las exigencias de la ley, y la visión es acompañar la administración municipal en la ejecución del plan de desarrollo. Entonces, los consejos en ese sentido tienen que responder a la misión y a la visión del municipio, porque es que ¿quién presenta los proyectos de acuerdo que afectan la ejecución presupuestal? El alcalde. Conclusión, nosotros tenemos que estar de la mano de la misión y de la visión de la administración municipal. ¿En qué se fundamenta nuestro ejercicio? Tres cosas esenciales: la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 del 94 y la Ley 1551 del 2012. ¿Y por qué no nos fundamentamos en la Ley 80? La Ley 80 de contratación, porque es que nosotros hacemos contratos de la menor cuantía, de la mínima cuantía. Eso es un trabalenguas, pero bueno, los técnicos de presupuesto saben de qué se trata el asunto. Nosotros no llegamos nunca a una subasta inversa ni a una licitación. Nosotros nos gastamos menos del 10% en cualquier compra, menos del 10% de la mínima cuantía, que la mínima cuantía no sé si está en 250 salarios mínimos, Argenis, ¿está en 250 salarios mínimos o no? La menor cuantía o la mínima cuantía. Entonces nosotros de la Ley 80 pocón. Los concejales electos del periodo 2016-2019, ya les dije: María Genoveva, Alexander Luz Marina, Juan Bautista, Enrique Alberto, Octavio, Gustavo, Jorge William, Víctor Manuel y Marta Lucía. La mesa directiva que está presentando este informe, ya se los presenté. Quien les habla: presidente Alberto Duque Gutiérrez, primer vicepresidente Jorge William Londoño García. ¿Cómo se eligen? Por mayoría. Por mayoría. Aquí se presenta doña Genoveva de candidata de presidenta, saque los votos. Si tiene 6 votos, pues te quedará elegida. Obviamente en eso hay acuerdos políticos, porque como les dije al principio, esta es una corporación político-administrativa. Y acá se trabaja desde el ámbito político, pero la política entendida como el arte de gobernar. Las comisiones, entonces el consejo se distribuye en comisiones. Les explico, son 3 comisiones obligatorias. La primera, permanente del plan de desarrollo. Ahí está don Alberto Duque Gutiérrez, que es el presidente, Genoveva Aguirre, Juan Bautista Benítez y Víctor Manuel Osorio. La segunda comisión, que es la de gobierno, John Alexander Alzate López, presidente, Luz Marina Arcila Grajales y Octavio González. Y la comisión tercera, permanente de presupuesto de Hacienda Pública, Jorge William Londoño García, presidente, Enrique Carmona Restrepo, Marta Lucía Valencia y Gustavo Londoño Franco. Entonces el año entrante, o sea en el 2017, las mismas comisiones. No, la nueva mesa directiva determina cada concejal hacia dónde va. ¿Qué es lo lógico? Que se roten por las comisiones. Habrá 1 o 2 que tengan que repetir en una comisión, pero lo ideal es, por ejemplo, si yo estoy en la comisión de Hacienda, en la comisión tercera permanente de presupuesto de Hacienda Pública, los señores Víctor, Marta Lucía y Gustavo determinarán que yo vaya a la comisión de plan de desarrollo. Quien es muy bueno para mandar, mejor tiene que ser para obedecer. ¿Qué les contesto yo? Con mucho gusto, honorable presidente, porque repito, quien es muy bueno para mandar, igual tiene que ser mejor para obedecer. Entonces, todas estas comisiones se rotan a partir del 2017. La secretaria del consejo, ya les dije, doña Estedia Ruiz Grajales, ella en 5 minutos les va a leer cuáles son sus funciones, porque también mucha gente viene y le dice a doña Estedia que si la puede anotar para un mercado, que si le puede presentar un proyecto de acuerdo, que si le puede entregar un auxilio para determinada cosa. La gente cree que la secretaria tiene las mismas atribuciones del alcalde, o que es un concejal más. Claro que es que la secretaria tiene que saber más que los concejales, porque es a quien le corresponde prácticamente dirigir la labor administrativa al interior del consejo. Entonces ella rápidamente les va a contar cuáles son sus funciones. Tiene la palabra, señora secretaria. Ahí está bien. ¿Y ahí? Muy buenas tardes para todos. Funciones del secretario del consejo. Son funciones y deberes del secretario de la corporación: asistir a todas las sesiones de la plenaria y de las comisiones, realizar la convocatoria a sesiones que se programen por autorización del presidente y de la mesa directiva,
Llevar y firmar las actas de acuerdo con la sana costumbre y el reglamento, así como certificar la fidelidad de su contenido. Dar lectura a los proyectos, proposiciones y demás documentos que sean radicados con destino a la plenaria o a las comisiones permanentes o accidentales. Informar sobre los resultados de toda clase de votación que se cumpla en la corporación. Elaborar las comunicaciones oficiales que deban ser enviadas por el presidente o por la mesa directiva. Informar regularmente al presidente de todos los documentos y mensajes dirigidos a la corporación, acusar oportunamente su recibo y mantener organizado y actualizado un registro de entrega y devolución de los mismos y de los enviados a las comisiones permanentes. Recibir y dar trámite a todo documento o petición que llegue al Consejo con destino a la Presidencia y a la Secretaria General de la Corporación. Recibir y radicar los proyectos de acuerdo y repartirlos a la comisión correspondiente para su trámite en primer debate. Organizar el archivo del Consejo. Dirigir y publicar la Gaceta del Consejo. Recibir la inscripción de constitución de las bancadas existentes al interior del Consejo Municipal, junto con sus estatutos, y publicar los documentos constitutivos de las mismas. Los demás deberes que señale la corporación, la mesa directiva o el presidente, y las inherentes a la naturaleza del cargo. Muchas gracias. Como ustedes escuchan, las funciones de un secretario en el Consejo son demasiadas, porque llega un derecho de petición que ya haya hecho tránsito 9 días. Presidente, ¿qué hago con esto? Una tutela, ¿quién tiene que responder la tutela? Pues obviamente la mesa directiva en cabeza del presidente. O un requerimiento de la Contraloría, de la Procuraduría, de cualquier órgano de control. Les voy a decir cuáles son los proyectos que se han tramitado por comisiones. Tenemos la comisión primera permanente del plan de desarrollo, como su nombre lo dice. Estudió el proyecto de acuerdo por medio del cual se adopta el plan de desarrollo del municipio 2016-2019. A ese proyecto se le dieron, le hicimos 7 sesiones de estudio. El primer debate se le dio el 23 de mayo del 2016, el segundo debate el 26 de mayo y se constituyó en el acuerdo número 004 del 28 de mayo del 2016. Ese fue el proyecto que tramitó la Comisión Primera Permanente del Plan. La Comisión Segunda Permanente de Gobierno, ustedes ya saben que lo integran John Alexander, Luz Marina y Octavio. El primer proyecto que tramitó fue por medio del cual se institucionaliza la celebración del Día del Beato Fray Esteban Maya Gutiérrez. Se hizo una sesión de estudio, el primer debate el 10 de agosto del 2016, segundo debate el 18 de agosto y se convirtió en el acuerdo número 007. Por medio del cual se le asigna el nombre de Humberto Gutiérrez Botero al Palacio Municipal, una sesión de estudio, primer debate 10 de agosto, segundo debate 19 de agosto y se constituyó en el acuerdo 08 del 24 de agosto. Y por medio del cual se crea el Consejo Municipal de Paz en el municipio de Pácora, una sesión de estudio, primer debate 22 de septiembre, segundo debate 29 y fue el acuerdo 014 del 30 de septiembre del 2016. Por medio del cual se reglamenta la autorización al alcalde para contratar señalando los casos en que requieren previa autorización del Consejo. Se estableció los mecanismos mediante los cuales y los procesos que debe seguir la alcaldía para el alcalde para tramitar todo lo que son las autorizaciones de empréstito. Se dio una sesión de estudio, el primer debate el 25 de octubre, el segundo debate el 28 y es el acuerdo 015. Y por medio del cual se derogan los artículos, algunos artículos de donde se adopta un nuevo reglamento, por medio del cual se derogan los acuerdos 01 de marzo 2 del 2007 y 014 de septiembre 3 del 2009 y se adopta un nuevo reglamento interno del Honorable Consejo. Cuando yo llegué acá encontré un reglamento interno que desde el primer día lo critiqué, nosotros aquí posesionándonos, yo leyendo el reglamento y todo el mundo decía una cosa distinta, el reglamento decía otra, el otro lo interpretaba de una manera, de otra.
el uno posesionaba al otro, Pedro a Juan, es decir, no había claridad en todos los procesos que había que seguir en el Consejo. Se hicieron 3 sesiones de estudio, se le dio el primer debate el 19 de noviembre, el segundo debate el 22 y es el acuerdo 025. Hoy el Consejo de Pácora tiene un reglamento interno muy coherente, muy lógico, muy fácil de interpretar. Y la Comisión Tercera Permanente de Hacienda de Presupuesto de Hacienda Pública es la que más trabajo tiene, porque son todo lo que tiene que ver con la ejecución presupuestal del municipio, que está integrada por Jorge William, Enrique, Marta Lucía y Gustavo, y aquí sí se tramitaron muchísimos proyectos de acuerdo, por medio del cual se conceden unas facultades al alcalde. Es del mes de enero, por medio del cual se modifica el artículo 2 del acuerdo 16, porcentajes del subsidio por estrato, por medio del cual se modifican los artículos 249 y 28 y 286 del acuerdo municipal, tarifas de construcción de obras y servicio de energía, por medio del cual se adiciona el presupuesto del municipio, otro por medio del cual se otorga un incentivo económico en el municipio de Pácora a un estudiante del área urbana y rural que obtengan el primer puesto en las pruebas ICFES, por medio del cual el municipio de Pácora retoma la competencia de la gestión de alumbrado público. El alumbrado público lo manejaba Aguas Manantiales, el señor alcalde, de acuerdo a su querencia y de acuerdo a sus planes y proyectos, quiso que el alumbrado público retornara a la administración central, por medio del cual se exonera algunas instituciones sin ánimo de lucro del pago de impuesto de estampillas, por medio del cual se autoriza al alcalde para realizar la cesión a título gratuito de los bienes fiscales. Gente que llevaba 40 años ocupando un terrenito donde construyó una casa y no podían tener acceso al banco ni a los créditos porque no les prestaban, porque no tenían la escritura. El señor alcalde quiso que por medio de ese acuerdo él pudiera legalizar esos premios a la gente menos favorecida, por medio del cual se modifican los artículos 86, 286, 287 y 290 del acuerdo municipal 024, esto tiene que ver con lo del alumbrado público, por medio del cual se modifica el estatuto tributario y la estampilla pro bienestar del anciano, por medio del cual se reglamenta la autorización del alcalde para contratar, señalando los casos que requiere previa autorización del consejo, por medio del cual se autoriza al ejecutivo un cupo de endeudamiento, celebración de 2 contratos para lo de la normal y para lo del matadero, por medio del cual se adiciona el presupuesto. Ustedes saben que cuando ahí llegan dineros de cualquier situado, pues es necesario incorporarlos al presupuesto, por medio del cual se aprueba el presupuesto general del municipio para el 2017. Ese proyecto de acuerdo tuvo 5 sesiones de estudio, el primer debate el 19 de noviembre, el segundo debate el 22 de noviembre y es el acuerdo 018. Por medio del cual se hace una exoneración de impuesto predial a las hermanas carmelitas. Ustedes saben que ellas han hecho una labor social en este pueblo muy grande desde hace 100 años, desde hace 86 años vienen trabajando en el pueblo y entonces se les exonera del pago de las viviendas que ellas poseen. Otro por medio del cual se concede una autorización del Ejecutivo Municipal para comprometer vigencias futuras. Ese es uno de los últimos que se aprobó el 16 de diciembre en estas sesiones extras de este mes, porque el alcalde necesitaba comprometer algunos dineros en proyectos y en convenios que están en ejecución, pero que se deben pagar el próximo año. Por medio del cual se conceden unas facultades al Ejecutivo Municipal. El proyecto dice así, pero son autorizaciones para que el alcalde haga la firma de convenios, estudios contractuales, precontractuales, de tal manera que él tenga carta abierta cuando los organismos del orden departamental y nacional lo llamen para que se haga un convenio para cualquier tipo de obras que se vayan a hacer en el municipio. Los autores de los proyectos, en un 95% el autor de los proyectos, como ustedes pueden ver, es la alcaldía municipal, y ahí sí voy a corregir. Yo también cometo ese disparate. Yo siempre que oigo que están haciendo una exposición y dicen la administración municipal en cabeza del doctor Jorge William López Ramos, a mí se me viene a la mente lo que nos decía un profesor muy circunspecto de gramática generativa, el profesor Alberto Martínez Boone, una de las personas que más sabe de gramática de ese país, decía: y entonces en los pobres pueblos dicen la administración municipal en cabeza del doctor Jorge William López Ramos. Entonces del cuello para abajo la administración no tiene ni cuello, ni cuerpo, ni brazos, ni piernas, ni nada, solamente la cabeza.
Entonces él nos insistía mucho que siempre se dijera la administración municipal que lidera o dirige el doctor Jorge William López Ramos. Entonces yo cuando dicen en cabeza, a mí también me da como cierta urticaria de pensar cómo ese profesor nos regañaba todos los días cuando decíamos ese desaguisado de en cabeza. En cabeza no, en cabeza, en cuerpo y en extremidades. O sea, es mejor decir que dirige o que lidera el doctor. Entonces, la mayoría de los proyectos de acuerdo son de autoría de la administración municipal, que en últimas es quien decide cómo se apuntalan, hacia dónde se dirigen y con qué recursos se van a desarrollar los distintos planes y proyectos. Obviamente, yo presenté el proyecto de acuerdo mediante el cual se adoptaba un nuevo reglamento y Genoveva Aguirre presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se le entrega al Palacio Municipal el nombre de Humberto Gutiérrez Botero. Ese proyecto, por ejemplo, causó, y voy a utilizar una palabra que me gusta mucho, causó cierta hilaridad, desazón, disensos, críticas, comentarios, que porque se llamaba o no se llamaba. Entonces una vez un parroquiano me dijo a mí eso. Yo le dije, vea hombre, este es un país de leyes y todos nos ponemos a pensar cuánto hemos cometido de errores en las leyes. Por ahí hay una sentencia y hay una ley que dice que no se pueden pegar placas conmemorativas y de felicitación en los establecimientos públicos de personas que están vivas, y este está lleno de reconocimientos a gente que todavía está deambulando por estos pasillos y en estos pagos. Entonces a veces se causa hilaridad ciertas situaciones, pero uno tiene que ser muy proclive a aceptar las desavenencias, aceptar los disensos, las contradicciones, porque en la medida en que uno acepte que tenemos opiniones distintas, más enriquece su discurso. Entonces esos son los autores de los proyectos. Repito, en un 98% la administración municipal que dirige el doctor Jorge William López Ramos. Yo voy a hacer una campaña para que no pongan solo la cabeza del doctor Jorge William, no, a él le toca correr, le toca bailar, le toca manejar carros, le toca hacer muchas gestiones para este municipio. Y el otro proyecto lo presentó Genoveva Aguirre. Número de proyectos presentados, y esto es muy importante, alcalde, que la comunidad sepa. Número de proyectos presentados 26 y número de acuerdos aprobados 23. ¿Qué quiere decir eso? Es que ustedes son un apéndice de la administración. No, ahí pueden ver ustedes que hubo 3 proyectos que no se aprobaron. ¿Y por qué no se aprobaron? Primero, acá los tengo bien claritos. El primer proyecto que no se aprobó fue un proyecto que modificaba algo sobre el alumbrado público porque se calculó mal. Me acuerda, honorable concejal, qué es lo que quiere decir VT, unidad de valor tributario. Se calculó mal y se quedaba en las mismas situaciones la población rural dispersa. Entonces la administración municipal, después de los estudios que se hicieron, el debate que se hizo en comisión, llegó al acuerdo con la presidencia del consejo de retirar ese proyecto. Obviamente después lo presentaron de otra manera y con otros análisis jurídicos y se aprobó. El segundo fue el impuesto de industria y comercio, y tercero, el cupo de endeudamiento. El cupo de endeudamiento se devolvió porque todavía el Consejo no había aprobado un proyecto de acuerdo que reglamentara esos cupos de endeudamiento. Y yo ya casi termino, pero yo sí quisiera a la comunidad y a ustedes y a la administración en general decirles por qué la modificación del impuesto de industria y comercio no se aprobó. Aquí hicimos un debate largo sobre eso, trajimos un contador, trajimos abogados, trajimos personas conocedoras del tema. Y resulta que aprendimos, y yo pues en eso sí soy muy claro, que la producción agropecuaria, por ejemplo, no produce impuestos, no se le causan impuestos. ¿Por qué los problemas con Tablemac? Aquí los concejales más antiguos, Alex, Marta, don Alberto y Tista saben los problemas con Tablemac, porque es que Tablemac produce productos agropecuarios, produce una leña y se la lleva. Cuando don Alberto trae 10 cargas de café de la finca, usted para sacar el café de la finca no paga impuestos, y por traerlo a la cooperativa no paga impuestos. Lo que se paga es que la cooperativa lo comercializa, esa cooperativa sí paga impuestos. ¿Por qué no se aprobó un impuesto que la gente decía que no le ayudaron a los aguacateros, que tal, que esto y que lo otro? Sencillo, porque
el proyecto de acuerdo pretendía que se cobrara un impuesto del 3% a cierta producción, a ciertos bienes y productos agropecuarios. Y llegamos en el Consejo y en coordinación con la administración municipal que el proyecto de acuerdo no era ni conveniente, ni legal, ni presupuestalmente viable. Ojo con eso, no era ni legal, ni viable, ni presupuestalmente sostenible, porque al rebajarle el impuesto de industria y comercio a un solo sector había que bajárselo a todos. Entonces el municipio tendría un desfase y un desequilibrio financiero muy grande. Hay gente que dice, fue que ustedes no aprobaron eso y por eso ciertos bienes y servicios se van para otra parte. No, ellos siguen produciendo. Es que si se producen 1000 toneladas de aguacate, esa producción no paga impuesto, paga el impuesto de predial y complementario, pero no de industria y comercio. Ese también se devolvió y se llegó a un acuerdo con el señor alcalde de no darle trámite en segundo debate porque era inconveniente presupuestalmente para el municipio. El número de sesiones plenarias, el Consejo por derecho propio puede reunirse 70 veces al año, en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre, y 20 extraordinarias, solamente hicimos 18. ¿Y qué pasa con la plata de las otras 2 sesiones? Sencillo, pasan a gastos generales para comprar papelería y útiles de oficina. Asistencia de los concejales, y con esto yo creo que vamos terminando. Les voy a contar cuándo vinieron. Yo les dije a ellos, yo voy a presentar allá si vinieron o no vinieron. Y yo les cuento un detalle. Aquí la cultura de la puntualidad se hizo vida. Aquí las sesiones del Consejo se iniciaron siempre al sonar de Juana y María. Eran las 9 y daban la primera campanada. Señora secretaria, sírvase leer el orden del día. Genoveva estuvo en 2 reuniones de comisión, 88 plenarias para un 100% de asistencia. Alexander Alzate López estuvo en 5 reuniones de comisión, 88 plenarias, 100%. Luz Marina estuvo en 5 de comisión, 88 plenarias, 100%. Juan Bautista estuvo en 2 reuniones de comisión, 87 plenarias para un 98.86% de asistencia. Faltó a una sesión con excusa, pero no recibió los honorarios. ¿Estamos de acuerdo, honorable concejal? Enrique Carmona estuvo en 16 reuniones de comisión, 88 plenarias para un 100%. Alberto Duque estuvo en 2 de comisión, 88 plenarias para un 100%. Las reuniones de comisión no las pagan, esas son gratinianamente. Todas esas reuniones de comisión son ad honorem. Octavio González estuvo en 5 de comisión, 88 plenarias para un 100%. Gustavo Londoño, 16 de comisión, 13 ponencias hizo concejal, sesiones plenarias 88 para un 100%. Jorge William estuvo en 16 de comisión, 87 plenarias, 98.86%, faltó a una con excusa, tampoco se le pagó. ¿Cierto? Muy bien. Víctor Osorio estuvo en 2 reuniones de comisión, 87 plenarias, 98.86% de asistencia, faltó a una con excusa, no se le pagó. Y Marta Lucía Valencia estuvo en 16 de comisión, 88 de plenaria. Se le pagan las 88 de plenaria, las 16 de comisión, ni un peso. Muy queridos nosotros, porque así dice la ley, 100% de asistencia. Los logros más significativos están la cultura y el respeto por los disensos, la asistencia a las sesiones, la puntualidad, la integración, la actividad del niño concejal por un día, la modernización de la labor del consejo, sistematización de los acuerdos. Desde el 90 hasta la fecha ya podemos consultar todos los acuerdos del consejo en una base de datos. Y el año entrante, si Dios quiere, página web y de consulta inmediata. Todos los acuerdos del consejo del 90 hasta hoy están sistematizados en un programa especial que en coordinación y en colaboración con el liceo pudimos hacer este trabajo. La austeridad en el gasto, aquí todo el tinto, el café, el azúcar, los gastos se hicieron de cuenta de los mismos concejales y de la mesa directiva. Esos refrigeriecitos que algunas veces nos vieron comiendo, los compraba, todos los concejales aportaron. A propósito, muchas gracias, honorables concejales, porque me colaboraron con los refrigerios, los desayunos, etc.
Dotación para el trabajo administrativo del año 2017, ya se les presentaron esos gastos. El pago oportuno de los servicios personales. A la señora secretaria de Hacienda y al doctor Jorge William, muchísimas gracias porque el pago fue absolutamente oportuno y en menos de 48 horas. La socialización de las actividades edilicias, el estudio detallado y pormenorizado de los proyectos de acuerdo, el nuevo reglamento de funcionamiento, el reconocimiento a los mejores bachilleres, que a propósito, don Gustavo, muchísimas gracias, todo corrió de cuenta suya, porque aquí no hay un peso para nadie, muchísimas gracias. Depuración de inventarios, aquí encontramos elementos antediluvianos, la cosa más horrible, la organización del archivo central. 5 minutos me quedan. Derechos de petición tramitados, respuesta de tutela, selección del personero, y ahí me detengo un poquitico, personero, eso fue un trámite larguísimo, duró un año. A mí me dio mucha tristeza cuando dijeron que era que este consejo estaba esperando que encontráramos un candidato que respondiera a lo que quería el consejo y a lo que quería la alcaldía. Y nada más contrario a la realidad que esa, porque le trabajamos durante un año, desde doña Marta que firmó el primer convenio, luego firmamos el segundo convenio. Nosotros qué culpa tenemos que los 6 que ganaron el primer concurso ninguno quiso aceptar, y en el segundo concurso lo ganaron 30, y afortunadamente el primero no quiso aceptar y el segundo aquí lo tenemos, porque si hubiera ocupado el 6º puesto todavía estaríamos luchando para que renunciaran los otros 6 para poder que se posesionaran. También hicimos ejercicio de control político, aquí tuvimos a todos los funcionarios de la administración municipal, a todos. Nos quedó faltando la señora de la biblioteca y creo que nadie más. Todos los funcionarios pasaron por ese estrado rindiendo informes de todo lo que hicieron, como una de las formas de hacer control político. Participó en la Escuela de La Palma y algunos concejales en el de La Bomba. Tengo los siguientes pendientes. A mí me gusta mucho este tema, porque si ustedes me dicen, bueno, pues el consejo trabajó mucho, le vamos a poner 10. No. Nos quedaron unos pendientes. Continuar con la sistematización de la información del consejo. Yo aspiro que la nueva mesa directiva sistematice del 60. Yo les dejé ¿desde qué año? 90 al 2000, al 2010, al 2010, 26 años ya sistematizados. Ustedes tienen el reto de superarme, 30 años, o sea, del 60 al 70, al 80, desde el 60 hasta el 90, que queden todos esos proyectos de acuerdo sistematizados con número, etcétera. Y la creación de la página web, pero como yo tengo contactos con el colegio donde era rector, y allí hay una especialización que se llama Sistemas y Computación, nos van a hacer el diseño de la página web a título gratuito. El hogar juvenil campesino, el alcalde sabe que ese es un punto de aparte que tiene tanto la administración como este consejo. Nosotros nos comprometimos que en el mes de enero, febrero vamos a hacer la reunión para que se haga la liquidación del hogar juvenil campesino, porque eso atañe tanto a nosotros como corporación administrativa, como usted que encabeza la administración municipal, no que encabeza sino que la lidera. Entonces, eso del hogar juvenil campesino nos quedó ahí como a medio camino, pero lo haremos el año entrante. El inventario de los bienes inmuebles de patrimonio arquitectónico. La ventaja es que ya tenemos firmamos el convenio con el juzgado, empezamos la ejecución el 1 de febrero, ya tenemos un inventario más o menos hecho y, alcalde, yo ya tengo redactado el cuerpo general del proyecto de acuerdo para esos bienes patrimonio y darle respuesta al juzgado segundo administrativo de Manizales. El acuerdo sobre patrimonio arquitectónico, pues ya les decía, ya lo tenemos redactado, pero el acuerdo dice que iniciamos el cumplimiento de ese requerimiento el 1 de febrero del 2017, o sea que no estamos, pero tenemos ese pendiente. Aspiro pues, don Víctor, que usted allá, Marta Lucía y Gustavo, le metan el diente a eso y empiecen a presionar al concejal Enrique Carmona. Bueno, usted firmó el acuerdo, ¿cómo va ese proyecto de acuerdo? Ya hicieron las reuniones, etcétera, etcétera. Repito, así como fui de bueno para mandar, mejor tengo que ser para obedecer. Y quinto, el archivo de gestión documental, porque es que a pesar de que lo hemos mejorado mucho, aquí ya se consulta bien, lo tenemos sistematizado, todavía nos falta tener tablas de retención documental. Y usted, que Genoveva, que estudió esa vaina, ustedes saben, perdónenme la expresión, ustedes saben que manejar un archivo es muy delicado, pero que la ley lo exige. Con eso yo termino pues el informe, deseándoles una feliz Navidad y deseándoles un próspero año 2017. Créanme
que yo le agradezco a Dios que me dio 3 oportunidades en la vida: ser papá, ser maestro y ser concejal. Yo creo que ya recibí los honores que mi Dios me tenía guardados, y lo que he hecho pues hará parte del archivo de mis vanidades, pero... Telematraca presentó Sesiones del Consejo Municipal.